Muy buenos días a todos. Hoy voy a hablar de un pasaje del libro de la Sabiduría, capítulo 7, a partir del versículo 22. Es el último libro de la Biblia. Fue escrito en el siglo I a.C., y hay posibilidades incluso de que su redacción fuera por el 50 a.C. No se sabe cuánto tiempo antes, pero este libro de la sabiduría, todo el mundo, los expertos que han analizado palabra por palabra el estilo, los conceptos, lo sitúan en Alejandría, al norte de Egipto, y en esa época. Último libro de la Biblia. Además, el último del libro de la Biblia, qué bonito, la sabiduría. Después de tanta sangre derramada, después de tantas historias de pecado y de virtud, de heroísmo y de medianía, todo se concluye con un libro que es el libro de la sabiduría. Todo ha conducido a que obtengamos la sabiduría de las cosas celestiales. Y en realidad todas esas cosas celestiales confluyen en Dios. Todas las leyes, todo el culto, todo confluye en Dios. Además, se le conocía a este libro como libro de la sabiduría de Salomón, con lo cual se unen. Yo pienso que debía haber un sustrato, un escrito originario de Salomón, que fue redactado de nuevo, transformado, ampliado por los autores de Alejandría, de esa comunidad, que no tiene autor, a diferencia de otros libros del Antiguo Testamento, identificado, porque fue una obra, pienso yo, colegial, por eso no tiene autor. Todo autor de obras antiguas se aprestaba a poner su nombre en las primeras líneas. Este no. Lo cual indica que debió ser una obra colegial, lo cual es tan bello que todos juntos oraran, dialogaran, meditaran y escribieran este último libro del Antiguo Testamento. Pero que cogieran algo que iba mucho más atrás en el tiempo, de Salomón, con lo cual se une lo antiguo y lo nuevo. El pasaje que vamos a leer sobre Dios, y más concretamente sobre la segunda persona de la Santísima Trinidad, es un pasaje de sabor helenístico. De hecho, fue escrito en griego, pero los conceptos que se van a usar son griegos. Aunque no hay duda alguna, fue escrito por una comunidad hebrea. Los hebreos en el siglo I a.C. eran lo que eran. Vivían en la misma ciudad que el resto de personas del norte de Egipto, muchísimos griegos, descendientes de griegos. No vestían como los Hasidim, no vestían de negro con esos sombreros cilíndricos, no. Esos Hasidim llevan unas vestiduras propias de aquella época del norte de Alemania y Ucrania. En toda esa zona hemos al final asociado lo judío con el aspecto visual más espectacular. Es lógico, lo más espectacular al final es lo que conoce todo el mundo, pero por supuesto que esas vestiduras no tienen nada que ver con el modo
en que vestían los judíos de la época de Moisés. O Abraham, Isaac y Jacob, que vestían como pastores de aquella zona sin nada especial. Vestían con las vestiduras propias de los pastores de esas tierras. Después sí que en el Levítico Dios les dirá que hagan algunos cambios en la vestidura para identificarse como judíos, para recordar todo el tiempo a Dios, incluso en su vestidura. Pero son vestiduras, son cambios mínimos, muy pequeños, unas filacterias que cuelgan en unos lugares, muy poca cosa. Estos judíos del siglo I y en ese ámbito apenas se distinguían de un griego que viviera en esa zona. Un griego que vivía en el norte de Egipto vestía igual que un griego en la costa de lo que hoy día es Turquía. Los judíos, he dicho, prácticamente igual. Los más observantes llevarían filacterias colgando, poco más. He dicho esto porque el texto que voy a leer es tremendamente griego. Si leemos otros pasajes del Antiguo Testamento, tienen un sabor tan semita, tan primitivo, tan propio de una cultura del Medio Oriente. Pero el pueblo judío es lo que es. Y al final de toda esa historia, ellos acogen todo lo bueno de la cultura helénica, en cuanto a conceptos, en cuanto a filosofía. Lo acogen. Al final hay esa simbiosis, como después los cristianos tomarán todo lo bueno de la filosofía griega. Ya lo estaban haciendo los judíos de esta época. Voy a leer el texto entero como una cosa bella, casi poética, aunque no es poesía, son conceptos. Pero la Biblia aquí nos da un texto de filosofía griega. Otra forma de expresar el mensaje del Antiguo Testamento. Escuchémoslo, deleitémonos, porque es Dios hablando de sí mismo, pero hablando de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Aunque lo que se dice de la segunda persona de la Santísima Trinidad se aplica a Dios Padre y el Espíritu Santo está oculto. Si ya la segunda persona de la Santísima Trinidad se ha ocultado en el Antiguo Testamento y solamente tiene algún pequeño resplandor, mucho más el Espíritu Santo. Y esa humildad respecto al Espíritu Santo seguirá en el Nuevo Testamento. Se va a revelar, sí, pero lo propio del Espíritu Santo es estar oculto, humilde. Escuchemos a Dios hablándonos de sí mismo. Sabiduría 7, desde el versículo 22. Comienza en femenino, hay en ella, porque está hablando el texto de la sabiduría, Sofía. Después San Juan dirá el logos. Eran conceptos conocidos para los judíos del norte de Alejandría, del norte de Egipto, y para los que vivían en Grecia. Había judíos en Atenas y en Corinto y en Éfeso y en Pérgamo y en todas esas partes. Eran conceptos conocidos. La Sofía, sabiduría. Por eso dice ella. Pero si está hablando de la segunda persona de la Santísima Trinidad, Dios antes de encarnarse no tenía sexo. Dios después de la encarnación en su naturaleza sigue sin tener sexo.
ni es masculino ni es femenino, ni es hombre ni es mujer, es espíritu, un ser personal. Pero otros pueblos han adorado a Dios como Madre Universal antes del cristianismo. Aquí el mismo Antiguo Testamento se va a referir a Dios, pero llamándolo ella, la Sofía, la sabiduría. Escuchemos. Hay en ella un espíritu que es inteligente, santo, único, variado, sutil, móvil, claro, inmaculado, distinto, invulnerable, que ama lo bueno, diligente, irresistible, benéfico, humano, firme, seguro, libre de ansiedad, todopoderoso, que supervisa todo, que penetra todos los espíritus, que son inteligentes, puros y completamente sutiles. Porque la sabiduría es más móvil que cualquier moción, porque su pureza permea y penetra todas las cosas. Porque ella es un aliento del poder de Dios y una pura emanación de la gloria del Todopoderoso. Así pues, nada manchado logra entrar en ella, porque ella es brillo de la luz eterna, un espejo sin mancha del Dios que obra y una imagen de su bondad. Aunque no es sino una, puede obrar todas las cosas y permaneciendo en sí misma renueva todas las cosas. En cada generación pasa a las almas santas y hace amigos de Dios y profetas, porque Dios no ama nada tanto como la persona que vive con sabiduría. Ella es más bella que el sol y excede cualquier constelación de las estrellas. Comparada con la luz, se encuentra que es superior. Porque la luz es superada por la noche. Pero contra la sabiduría el mal no prevalece. Voy a parar aquí. Es un texto para ser meditado, palabra a palabra. Dios hablando de sí mismo. Pero, ¿por qué sabemos que habla de la segunda persona de la Santísima Trinidad, del Logos? Porque dice, hay en ella un espíritu que es inteligente, santo. Hay en ella. Dice inteligente, santo. Inteligente, no eros. Ese término se encuentra en Platón y después en los estoicos va a ser un término muy repetido por ellos. Ellos, que habían crecido en un ambiente de divinidades menores, falsas, Apolo, Venus, Vulcano. Vulcano es latino, pero bueno, todos los griegos. Se dieron cuenta, no, tiene que haber un Dios, que es noeros, inteligente. Lo que Juan dirá, el logos. Juan usa esa palabra, logos, porque está en este ambiente.
luego dice santo. Eso es el Antiguo Testamento. Santo, santo, santo es el Señor. Es el noeros inteligente, santo. El Dios que es inteligencia, pero que es el triplemente santo. El triplemente aclamado como santo por los serafines. Después continúa la lista. Único, variado. Único, monogenes. Significa único, pero es interesante este término aplicado a Dios. Mono, uno, genes, engendrado. Es verdad que significa único, y se usa para los primogénitos. Este es el primogénito. Fijaos, estamos hablando de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y de esa segunda persona dice que es monogenes, único, pero que se usa muchas veces para decir primogénito. Pero al mismo tiempo dice que es polimeres, que es variado, en el sentido de que es variado en su esplendor, en su gloria variada. También en su obrar. Dios es variado en su obrar. Dios en sí mismo es unidad, estatismo. No hay cambio. En sí mismo no hay más que ser infinito. Pero se manifiesta como algo variado. En su más profunda esencia, aunque sea simplicidad infinita, es variado en cuanto a lo que puede hacer. Es como si en esa simplicidad se contuviera toda la variedad de lo que puede crear. Dios es tan variado en este sentido. Algunas personas piensan que quizás en el cielo Dios puede aburrir, que puede ser tedioso al final, como si el mundo fuera algo más variado, más entretenido, más divertido, y Dios muy serio y muy santo, pero no tan interesante. No, Dios es polimerés, es variado. A su lado el mundo es aburrido y tedioso. Fijaos lo que, solamente 4 palabras y cuánto he leído de otros sabios sobre estas 4 palabras. Sobre otras os diré menos porque he leído menos, pero no porque el texto no contenga tanto. El texto claro que contiene muchas cosas, otra cosa es que no sepamos verlas. Pero ya sabemos que Dios es inteligente, santo, único, variado. Primogénita es la sabiduría, que es un espíritu que hay en la sabiduría de Dios. Quizás voy a decirlo me he confundido. Podemos decir que en la sabiduría hay un espíritu, y ese espíritu es la sabiduría, el logos. Juan nos revela también este espíritu que hay en la sabiduría, que es Dios. También Él es sabiduría, conocimiento. La sabiduría que tiene un espíritu primogénito que es el conocimiento. Vamos a continuar en la lista. Dice que es sutil. Hay aire sutil, hay luz sutil. Lo sutil es lo evanescente, lo inmaterial. Dice que es móvil.
A los ángeles se les representa con alas porque pueden moverse de un lado al otro del orbe, como los pájaros. Les admiraba como un pajarito está aquí, de pronto sale volando y se aleja a cientos de metros. La movilidad se representa en las alas. Dios es móvil, actúa en cualquier lado. Claro, lo claro frente a lo oscuro. Dios es claridad. Tenemos un perfecto simbolismo entre la luz y la oscuridad, entre lo claro y lo tenebroso. Pues Dios es claro, es luz. Dice inmaculado, es decir, sin mancha. Esos griegos en la sinagoga, cuando explicaban este texto, les decía: adoramos a un Dios que es inmaculado, distinto de todo lo que existe, es algo distinto, es algo lo completamente distinto, invulnerable, no le podemos herir, no le podemos herir. Él nos anima a no pecar, pero en realidad nuestros pecados no le hieren. Amante de lo bueno. Los falsos dioses no siempre amaban lo bueno. Diligente. Dios es diligente. Dios es irresistible, benéfico. Y todo esto dicho seguido, decían: este es Dios. Frente a las mitologías en que contaban cómo Zeus hacía todo tipo de cosas malas, tenía las mismas pasiones que los hombres. Y lo mismo su falso padre, Cronos, y todas esas historias falsas de dioses con pasiones humanas. También hoy día hay gente en la santería afrocubana, en otro tipo de religiones falsas, que creen en dioses llenos de pasiones humanas. Nosotros creemos en un Dios que es sutil, claro, invulnerable, amante de lo bueno, diligente, benéfico. Y aquí viene una palabra que he dicho antes, humano. Bueno, la palabra griega que usa exactamente el texto es filánthropon. De ahí viene la palabra filántropo. Anthropo es hombre, philos es amigo, amante. El sentido de la palabra filánthropon, aquí todos los expertos son unánimes, que es un hombre humano, de buenos sentimientos, que hace bien a los demás. Pero etimológicamente es que es amigo de los hombres. Podemos coger cualquiera de los dos sentidos porque además no son contradictorios. El filánthropon se dice que es humano, que es bueno, que tiene buenos sentimientos, porque es un, eso, filé, creo que es filé, la palabra griega, y anthropon, amigo del hombre. Dios quiere ser nuestro amigo también. Es cierto que merece ser adorado, que debemos adorarle, que Dios se nos muestra como lo que es, a su inmensa altura, distancia infinita. Pero una vez que hemos comprendido eso, una vez que entendemos su trascendencia, vemos cómo ese ser infinito quiere ser nuestro Padre. Y así se revela en el Antiguo Testamento. Como Rey,
pero que es nuestro Padre, que nos quiere como un Padre. Y aquí se añade este detalle, sí, pero además quiero ser vuestro amigo. Un padre que es amigo. He visto casos, pues, de una madre y una hija que son amigas y salen juntas. Incluso conozco un caso de una hija que siempre en sus vacaciones quiere salir de viaje con su madre. Y sale a comer en un restaurante con su madre y pasea con su madre. Algunos del grupo de amigos me decían, pero hombre, tiene que salir a otros círculos con otro tipo de personas. Ya, pero ella a la que quiere es a su madre. Por supuesto que podría tener otras amigas y tiene otras amigas, pero su gran amiga es su madre. No hay nada malo en ella. Nadie vería nada malo en que siempre tuviera una amiga y estuvieran juntas. Pues su amiga es su madre. Es su madre, pero es su amiga. Dios quiere ser amigo nuestro, filántropon, amigo del hombre, amigo de los hombres. Quiere ser nuestro amigo. No lo olvidemos cuando recemos. Podemos verlo como un ser muy distante y frío, y no es así. No es así. Dice otra característica, firme. Hay personas volubles, personas que cambian. Él es firme, seguro, libre de ansiedad, todopoderoso. Una palabra, todopoderoso. Hemos visto todo el Antiguo Testamento, las maravillas que hizo. Aquí se dice en una palabra, pero si eres todopoderoso, puedes hacer todo lo que cuenta el Génesis, con Isaac, con Jacob, con el faraón, con los filisteos, con los asirios. Todopoderoso, que supervisa todo. No es un Dios lejano que se desentiende. Él supervisa todo. Los falsos dioses griegos, invenciones de la mente humana, se desentendían de los humanos. No les importaba el sufrimiento humano. Y así eran más dioses falsos de la antigüedad. Eran dioses, pues si sufrís, sufrís. Si me pedís, si me ofrecéis sacrificios, y bueno, tal vez tenga bien intervenir. El Dios de Abraham, Isaac y Jacob, que adoraban estos judíos de Egipto, es un Dios que supervisa todo. Y dice aquí, y que penetra a través de todos los espíritus que son inteligentes, puros, sutiles. Penetra, penetra. Dice que son inteligentes. La palabra espíritu que usa aquí, neuma, hálito, dice, todos los hálitos que son inteligentes, puros, sutiles. Los animales tienen un hálito, pero no perdura. Especifica aquí, pero ellos no perduran. Inteligentes, puros. El espíritu de la sofía, de la sabiduría, penetra a través de todos los espíritus que son puros. Y si son impuros, no. Dios es un espíritu puro que penetra en los espíritus puros, que hace asiento en esos espíritus, que mora en esos espíritus. Quizás la idea de morar todavía no estaba tan clara. En el Antiguo Testamento
la mano de Dios está sobre su hombre santo, o sea, David, y la mano de Dios estaba sobre él, y él caminaba en su presencia. En el Antiguo Testamento se reitera más la idea de un Dios que pone sus ojos sobre ti, que te cubre con su sombra. En San Pablo ya quedará claro lo que dijo Jesús: el reino de Dios está dentro de vosotros, que Dios está dentro de los renacidos del agua. Pues bien, esa idea ya aquí, al final del Antiguo Testamento, está dicha. El Espíritu Altísimo que penetra a través de todos los espíritus puros. Penetra. Acabada esta lista, la vuelvo a leer porque es música para nuestros oídos. Hay en ella, en la Sofía, en la sabiduría, un espíritu que es inteligente, santo, único, variado, sutil, móvil, claro, inmaculado, distinto, invulnerable, amante de lo bueno, diligente, irresistible, benéfico, humano, filántropon, firme, seguro, libre de ansiedad, todopoderoso, que supervisa todo y que penetra a través de todos los espíritus que son inteligentes, puros y completamente sutiles. Y ahora continúa, porque la sabiduría es más móvil que cualquier moción, porque a causa de su pureza permea y penetra todas las cosas. La sabiduría es móvil, va de un lado a otro, recorre el mundo, porque quiere supervisar todo, quiere ver y lo ve. En realidad quiere ver, no, lo ve. Dios no quiere ver, lo ve. Pero es móvil en cuanto que actúa en todas partes. Es más móvil que cualquier moción. Es lo que puede desplazarse más rápido que cualquier cosa. Y su pureza permea y penetra todas las cosas. Aquí ya no habla solo de los espíritus, todas las cosas. Un bosque, una región de montañas, los altos cielos, penetra todo. Aquí usa dos verbos, permea y penetra. No tengo el texto griego. Si hubiera leído cuál es el significado más propio de esas dos palabras, seguro que hay matices. Penetrar en español es meterse dentro, mientras que permear es como el rocío que va penetrando dentro. Dios penetra con su gracia, pero también permea todas las cosas. Él está en todas partes. Hemos dicho antes que era un espíritu que penetra a través de todos los espíritus que son inteligentes, puros. Luego, hay diferencias en ese penetrar, en ese permear. Hay diferencias. Siempre hemos oído que el bautismo nos hace hijos de Dios. Es verdad, nos hace hijos de Dios por la gracia. Pero los seres humanos, por el espíritu que tienen dentro, el alma, ya por eso pueden decir Padre, y son hijos de Dios. Todo ser humano es hijo de Dios. Por el bautismo es hijo de Dios en un grado superior, el de la gracia. Desde el momento en que Dios da la inteligencia a
la materia, esa materia al descubrir a Dios puede decir Padre, puede descubrir un Dios que es Padre suyo y reconocerlo como tal. Aunque todavía no haya sido bautizado, aunque no conozca nada del Evangelio, todos los hombres son hijos de Dios, porque todos tienen un espíritu que procede de Dios como un Padre. Dios tiene sus hijos. ¿Cómo va a ver, como algunos piensan, a los no bautizados ¿cómo creen que les ve Dios? Como hijos, claro que sí, no como cosas. La gracia eleva eso a un nivel superior. Ya no es solo la inteligencia. Ya no solamente es el amor. Hubo hombres paganos sin bautizar que adoraron a Dios y hasta le amaron, sino que el bautizado debe amar a Dios como nos enseña el Evangelio. Es otro nivel superior. Claro, si un bautizado llega ya a las alturas de la santidad como un místico, como una Santa Teresa de Jesús, como un San Juan de la Cruz, eso se eleva muchísimo más. ¿Qué diferencia hay entre un cristiano que, bien, ama a Dios, le reza un poquito cada día y ya está, frente a otro que está todo el día lleno del Espíritu Santo? De hecho, entre los mismos bautizados se dice, este hombre está lleno del Espíritu. Son dos hombres bautizados, pero uno está lleno del Espíritu. Para distinguir esta diferencia tan radical, Dios instituyó otro sacramento, el de la confirmación, el don del Espíritu Santo. Porque realmente son dos cosas. Y por eso vino Pentecostés. Porque la sabiduría es más móvil que cualquier moción, porque su pureza permea y penetra todas las cosas. Versículo 25 de este capítulo 7. Porque ella, la sabiduría, es un aliento del poder de Dios y una pura emanación de la gloria del Altísimo. Pura emanación de la gloria del Altísimo. Voy a dejar aquí esta charla, que ha sido un poquito densa. Los que hayáis llegado hasta este momento, después de media hora, es para daros mi enhorabuena, porque otras charlas pues son como más entretenidas, hay más variedad, hay cosas que suceden. Esta ha sido tratar de penetrar de un modo puro en la esencia de Dios. Tratar de penetrar de un modo puro en lo que Dios es. No solo en historias de lo que ha hecho Dios, que también está bien, pero esto completa. Y además, primero eso y después ya esto. Lo ha hecho todo perfecto. Y una vez que tenemos este conocimiento de Dios con los libros históricos del Antiguo Testamento y los libros sapienciales, con la ayuda de los profetas, entramos en el Nuevo Testamento. Y esto es lo que hubo justo antes del Nuevo Testamento. Esto es lo que había en ese ambiente antes de que Jesús naciera. Y a la gente que pensaba estas cosas, es a la que le predicó, pues en el caso de Egipto se dice que Andrés, pero gente que pensaba así fue predicada después por Tomás y por Pablo. Por eso el fariseo en sus cartas hablará de cosas de este tipo. Incluso hay una expresión que acabamos de escuchar, porque es un aliento del poder de Dios, una pura emanación de la gloria del Altísimo. Esta última
expresión la vamos a encontrar parecidísima en Hebreos 1:3. Pero eso merece otra charla. La verdad es que ya estoy un poco cansado, porque si os sentís un poco fatigados escuchándome en esta charla tan de conceptos, os comprendo, yo mismo estoy un poco fatigado. Hablar sobre otras cosas es más entretenido, pero todo el tiempo hay que pensar en la profundidad de cada palabra. Cada palabra. Y este versículo vamos a encontrar uno parecidísimo en San Pablo, en la carta a los Hebreos. Maravilloso el modo en el que el retrato de Dios se va formando a lo largo de las generaciones desde Abraham. Un retrato que en realidad es descripción. Ningún retrato puede reflejar a Dios. Y por eso entiendo que Dios en el Antiguo Testamento dijera, no, vamos a decirlo de esta manera, no me hagáis retratos. Porque los retratos que me podáis hacer en esa época os van a desorientar, os van a desviar más que ayudaros. Vais a caer en la idolatría. Vais a caer en la adoración de una imagen concreta, tan limitada, no. Adorad al misterio. Por eso Dios prohibió hacer imágenes en el Antiguo Testamento de un modo absoluto. Absoluto, porque sabía que como lo permitiera un poco, se iban a tomar hasta el codo. No se podían hacer imágenes en el Antiguo Testamento. Pero ninguna. Como hubieran empezado un poco. Pero esa prohibición no está en ningún lado del Nuevo Testamento. Al revés, está el Concilio de Jerusalén, en que se determina qué sigue y qué no sigue del Antiguo Testamento, de la antigua ley. Y ya no veremos en San Pablo que diga no hagáis imágenes, no, ni tampoco otras leyes. Ya llega el momento de adorar el misterio de Dios centrándonos en su esencia, no centrados en la obediencia a muchas leyes. Al principio era necesario, era conveniente. Pero ahora en el Nuevo Testamento vamos a centrarnos en esto, en el misterio de Dios. En un Dios espíritu, en un Dios que es brillo de la luz eterna. Brillo de la luz eterna. La lista de palabras que he dicho puede parecer humilde, porque tenemos autores en estos 2000 años de seguir al Cordero que han escrito maravillosamente de Dios. Pero esa lista de palabras, esos conceptos, son los que Dios quiso revelar en ese momento. De allí la teología ha expandido muchísimo más eso que Dios nos ha dicho. Ha creado poesías, ha creado... Pero esto es la base, segura, porque es palabra de Dios. Después se han hecho pinturas de la Santísima Trinidad, pinturas de Dios, etc. Bien, ya no estamos en los tiempos del Antiguo Testamento, ya no estamos sujetos a la ley. Para aquellos que sigan diciendo que los católicos son muy malos porque hacen imágenes, que ya no estamos sujetos a la ley, que lo ha dicho San Pablo, no estamos sujetos a la ley. Nuestra adoración es ya en espíritu y en verdad. No hace falta que insistáis en eso.
Yo entro a una iglesia ortodoxa con todos esos iconos, el incienso, las velas, eso me eleva a Dios. ¿Qué había dentro de la tienda de la reunión y del templo de Jerusalén, en el Ecal y en el Debir, el Sancta Sanctorum y el lugar santo antes del velo? Imágenes, imágenes. Dios prohibió que hicieran imágenes, pero puso un montón de imágenes dentro, en el lugar más santo. Las paredes estaban cubiertas de serafines. La misma tapa del Arca de la Alianza tenía 2, pero había muchas más imágenes, los toros del mar de bronce, etc. La imagen que nos ayuda, nos lleva a la adoración de un Dios que es espíritu. La imagen que nos lleva al misterio. Cuando uno entra a una iglesia ortodoxa, en una semioscuridad, las velas que tanto les gustan, rodeado de todas esas imágenes que ellos veneran con tanto amor, el alma se eleva a Dios. Y uno se encuentra el iconostasio, una pared cubierta de pinturas, de dorados, porque detrás de esa puerta está el altar. Sobre el altar, además de la cruz, una cajita donde se guarda la Eucaristía. Hago notar que hay iglesias católicas de rito oriental que tienen todo exactamente igual que los orientales. No es solo esto propiedad de los ortodoxos. Hay iglesias exactamente igual que las de los ortodoxos que son católicas. Esos lugares nos llevan al misterio de un Dios que es móvil, variado, sutil, diligente. Y es verdad, en ese lugar, aunque la Eucaristía esté sobre el altar, suele estar en un templito pequeño de oro, muy bonito. Aunque la Eucaristía esté sobre el altar, el Espíritu Santo parece invadir toda la atmósfera. Cuando uno ve un haz de luz, esa luz lleva a pensar en Dios Padre. Y estar allí adorando, relajado, eleva a Dios, a ese misterio del que hablaban estos autores de Alejandría. Si ellos hubieran podido ver por un agujero a los cristianos renacidos del Espíritu de rodillas en silencio adorando a Dios en una de esas iglesias. Estos hombres se convirtieron. Sus hijos, sus nietos, sus bisnietos. Llegó la palabra del Logos. Dijeron, ha llegado. ¿Pero quién ha llegado? El Espíritu de la Sofía. El Espíritu que hay en la Sofía. El Logos de San Juan. Y hay un neuma agios, un neuma santo, el Espíritu Santo. Se quedarían admirados. Lo que hemos esperado, el Mesías que hemos esperado en el tiempo que dijo el profeta Daniel de las 70 semanas. Ellos sabían que ese era el tiempo dicho por el profeta para la venida del Mesías, y vino en ese tiempo. Por otra parte, hasta el último confín del Imperio Romano e incluso a los judíos de Asiria les llegó la noticia del Calvario, de la cruz, de Jesús, Jesús. No Yeshua, que eso es hebreo. El texto más antiguo, arameo,
habla de Jesús y de María, no de Miriam, que eso es hebreo. El arameo es otra lengua. Y cambiaban los nombres. Y los más antiguos nombres que tenemos, y que son los que están en el Evangelio, además de otras obras arameas, e incluso la de los judíos en Babilonia, dicen Jesús y dicen María. Pues ha llegado Jesús y nos ha dicho esto, y ha dejado la Iglesia, y nos ha dado el Neuma Santo, el Espíritu Santo. Ya nada volvería a ser igual. La historia había quedado partida por la mitad. Ese Dios misterioso del que hoy hemos estado hablando, con ese sabor alejandrino del siglo I, ese Dios había venido al mundo. Ya nada volvería a ser igual. Y eso transformaría la historia y a los hombres. E incluso hoy día a los hombres que no son bautizados. A los hombres que no son bautizados, japoneses, chinos, etcétera, que todavía no están bautizados. El contacto con los cristianos les ha cambiado. ¿Por qué? Porque al mundo, lo que leíamos en Sabiduría 7, versículo 26, porque ella, esa Sofía, es el brillo de la luz eterna, el espejo sin mancha de un Dios que obra y la imagen de su bondad. Ese Dios que es brillo de luz eterna ha venido al mundo. Ha venido al mundo. Ya nada puede ser igual. Ese Dios, brillo, que es brillo de luz eterna, ha venido y ha hablado. Y efectivamente, escuchar a Jesús no es lo mismo que escuchar a Napoleón, a Julio César, ya no digamos nada, a Karl Marx, o a Nietzsche, o a Hitler. Ha habido, sí, muchos hombres famosos y con mucho poder en la tierra. Nada se parece a Jesús. Nada. Incluso los que intentamos hablar como Jesús, ojalá pudiéramos hablar un poco como Él. La diferencia entre nuestras palabras, nuestro tono, nuestra mirada, todo y Jesús es radicalmente distinta. Es radicalmente distinta. La suya se percibe en los evangelios. Uno lee y de pronto se forma hasta una imagen visual. ¿Cuánta gente me ha dicho? A mí me pasaba, pero me lo han dicho. Yo me imagino a Jesús de esta manera. Es verdad, le decía, totalmente de acuerdo. Yo me imagino su rostro, su mirada, como tú dices. Y hay estatuas de mármol blanco en que aparece Jesús, que dices, sí, así debía ser su rostro. Por supuesto, lejos de lo que debió ser la realidad, pero transmite algo del Jesús de carne y hueso que anduvo sobre la tierra, de ese brillo de eterna luz, de ese espejo sin mancha del Dios que obra, que anduvo sobre la tierra, porque tomó carne humana. El misterio de Dios ha tomado carne humana. Nada más, que todos vosotros os dejéis transformar de ese espíritu que os penetra, de ese espíritu que quiere ser amigo de vosotros, que es un Espíritu Santo, no lo olvidemos. Por muy comprensivo que sea, es santo. Lo hemos dicho al principio. Así que sed santos. Por vosotros no lo vais a lograr, pero con la gracia de Dios, con el Espíritu Santo que os da, el Espíritu que procede de la Sofía, que es el Padre, entonces sí. Nada más. Hasta pronto a todos y que viváis dignamente como bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.